Bueno, muy buenos días y bienvenidos todos a este seminario web. Cómo trabajar de una manera más eficiente en su proyecto de GeoGeographics. Con nuestros presentadores, el señor Carlos Dianes y René Faría. Muy buenos días a todos los presentes. Como dijo Cristina, mi nombre es Carlos Yáñez y vamos a hablar un poco de hoy. La idea es hacerlo un tanto interactiva y les queremos presentar cómo sería la manera más eficiente para los usuarios de trabajar en los proyectos de GeoGraphics. Son preguntas que nos llegan a René y a mí todo el tiempo, de diferentes casos, de diferentes soluciones que le hemos dado a los clientes y de muchas datos de experiencias que hemos tenido a lo largo de todos los años de nuestra carrera, que nosotros siempre queremos mostrarles cuál sería o cuál nosotros hemos visto que puede ser la manera más eficiente de trabajar con los proyectos de GeoGraphics. Vamos a trabajarlo, esta presentación, de una manera muy general, pensando que pueden ser proyectos tanto en red como pueden ser proyectos locales de multiusuarios o de un solo usuario. Las recomendaciones van normalmente para los dos tipos de presentación. Comenzando, vamos a hablar primero de la gestión de datos, que siempre es muy importante. Saber de dónde nosotros queremos la información, de dónde viene la data, de dónde proviene. Hemos visto, y yo he trabajado con muchos, y seguramente René también, con clientes que les fascina conseguir información data gratuita. El Internet es una fuente sumamente rica para buscar información. Si uno la busca bien, uno puede conseguir muy buena información y gratis. El problema muchas veces de esa información gratis es que no está completa, o la información viene en formatos extraños, o viene con datos medios no completos, y al tratarlos de importar siempre va a generar problemas. Entonces siempre uno tiene que preguntarse de dónde proviene la data. Si uno está trabajando en una compañía y la data es confiable, me la están enviando de los datos de perforación, igual siempre uno tiene que ver de dónde viene esa información. La siguiente pregunta que uno siempre se tiene que hacer, ¿es confiable la fuente? No es que viene y me dice René, mira, que hay una página donde tú puedes bajar los pozos del Guaviare en Colombia, o puedes bajar los pozos, no sé, en Perú. Yo decía, ok, yo te confío en ti, René, pero en verdad esa fuente es confiable. Uno tiene que siempre hacerse esa pregunta, que si esos datos son datos en verdad reales. Lo siguiente es, ¿en qué sistemas de coordenadas tiene esa data? ¿Por qué siempre enfatizamos el sistema de coordenadas? Porque cuando ustedes comienzan a trabajar con GeoGraphic, ustedes siempre se dan cuenta que tienen que generar el proyecto utilizando un sistema de coordenadas para que los datos se posicionen geográficamente en la región que ustedes quieran. A veces la data puede estar en un sistema de coordenadas más antiguo o más nuevo, o un sistema de coordenadas un poco diferente al sistema del proyecto, y al momento de importarlo uno tiene que saber en qué sistema viene para que el software haga la conversión y lo pueda agregar a la base de datos sin problemas, y nosotros después desplegarlos en una capa o en una correlación o en una sísmica, interpretación sísmica, entendiendo de cuál es el sistema de coordenadas del proyecto. Si vamos a importar datos de pozo, normalmente lo vamos a hacer en una hoja de Excel, pensándolo así. El archivo que me están entregando los pozos es un archivo está limpio. ¿Qué quiero decir que está limpio? Está organizado, todas las columnas están bien puestas, no tienen algunos, no sé, números de pozos tienen 10 dígitos, los otros tienen 15, o tienen letras en la mitad. Todo esto, esa data siempre tiene que limpiarse antes de traerla al software. No tiene caracteres ilegales. Los caracteres ilegales son los caracteres ilegales para Windows. Ustedes pueden ir a cualquier buscador, ponen caracteres ilegales para Windows y les va a salir una lista. Asteriscos, signos de interrogación, de exclamación, todo esto que vaya a estar dentro de los nombres de los archivos o de los datos, que para Windows va a generar un problema al momento de importarlos, y más para la base de datos de GeoGraphic. Entonces, si ustedes tienen data que tienen signos de exclamación, de interrogación, asteriscos y todo esto,
es preferible limpiarlo antes de tratar de importarlo. Y por otro, ¿qué tipo de datos importarás? ¿Será datos de encabezados de pozo? ¿Será datos de producción? ¿O será datos de DCT? ¿O será datos de núcleo? Cualquier tipo de datos siempre hay que estar en cuenta y saber cuál es la información que nosotros vamos a importar. Esto igualito va a aplicar para si son datos de SegWit o si son datos de líneas 2D o si tenemos registros eléctricos en papeles, etcétera. Siempre tenemos que tener en cuenta qué tipo de información vamos a importar. El sistema de coordenadas, como siempre lo repetimos, y es algo que René y yo, si nosotros nos envían un caso y nos preguntan, es que tengo problemas para desplegar los pozos en una capa, o el proyecto está muy lento, o el proyecto no me abre. Normalmente nosotros lo que vamos a hacer es ir a ver el sistema de coordenadas y las extensiones del proyecto. ¿Qué queremos decir con el sistema de coordenadas del proyecto? Es la zona, el sistema de coordenadas, donde ustedes van a trabajar o están trabajando. Dentro de GeoGraphics, dependiendo de la parte del mundo, muchos de los sistemas de coordenadas ya vienen precargados. Cada país siempre hace generación de nuevos sistemas de coordenadas o rectifican los que ya tiene porque nuevas tecnologías, etcétera. Y muchas de esas fuentes, nuevos sistemas de coordenadas, a veces no están dentro de la base de datos. Si esto llega a ocurrir, por favor, contáctenos a cualquiera de nosotros y nos dicen, hey, en Ecuador, nosotros ya el gobierno saca un nuevo sistema de coordenadas y este es el que tiene, por favor, si lo pueden incluir. Y con mucho gusto nosotros se los pasamos a los programadores y lo incluimos dentro del proyecto de GeoGraphics. Cuando ustedes generan los proyectos y empiezan a importar datos, también va a generar algo que son las extensiones de proyectos. ¿Qué tan grande el proyecto va a crecer arealmente? No es que vamos trabajando en un proyecto en Colombia y yo importé los pozos y pensando que están en Colombia y cuando abro mi mapa, en verdad los pozos me los está proyectando en Neuquén, en Argentina. Digo, aquí hay algo que está mal. Me está volando todas las extensiones. Y si yo eso no lo corrijo, me va a generar problemas serios, como de que el proyecto no va a poder abrir. Entonces, siempre es importante ver el sistema de coordenadas, el sistema de mapas, y todo esto al momento de generar el proyecto y al momento de importar los datos para que todos estén sincronizados y estén hablando el mismo idioma. También tenemos los datos de importación del proyecto. Definir los flujos de trabajo de importación. ¿Qué tipos de datos nosotros queremos cargar? ¿De dónde provienen esos datos? Otra vez, ¿quién me los está dando? ¿Cuándo se cargarán los datos? Porque también es importante, si tenemos para cargar una gran serie de datos, no lo vamos a hacer en la mitad del día donde muchos de los usuarios están trabajando en los proyectos. Y vamos a interrumpir el flujo de trabajo de los proyectos, de la gente y todo esto. Siempre es recomendable hacer cualquier importación grande al final del día del trabajo. Se puede dejar corriendo y llegamos al día siguiente y la información ya se importó. O designar un día específico o una hora específica y hacerle saber a los usuarios, hey, mañana a las 3 de la tarde yo voy a importar data sísmica. Si estamos trabajando en el servidor en este proyecto, por favor sálgase para que la importación sea más rápida y más eficiente y no haya problema con esto. Comunicar a la gente cuándo se va a hacer la importación. También es muy buena práctica mantener una persona encargada para la importación de datos. Si tenemos un equipo de 5, 10, 15, 100 personas trabajando, no todos vamos a estar importando los datos. Porque si todos empezamos a importar los datos sin decirnos qué estamos importando, qué estamos trayendo el proyecto, no vamos a tener un control del mismo. Podemos tener pozos repetidos o pozos que no son, o podemos tener mapas, imágenes referenciadas que no van al caso del proyecto, o datos sísmicos que para qué estamos importando, porque no se está llevando un control de la data que se está importando. Lo que siempre recomendamos es que vaya 1 o 2 personas del equipo de trabajo que sean los encargados de importar, que tengan la data limpia al momento de importarlo, que mantenga el proyecto siempre en buen estado. Esto nos va a ayudar a salvar tiempo, a ahorrar tiempo en el momento que estamos trabajando. También tenemos que comprender los diferentes tipos de formatos de importación. Si estamos importando datos de registros eléctricos, curvas.
¿Qué es el archivo? ¿Es un archivo LAS? ¿Es un archivo LBS? ¿Es un archivo ASCII? ¿Qué tipo de archivo es? ¿Cómo lo vamos a importar? Si es el archivo ASCII, se importa de esta manera. Si es un LAS, de aquella manera. Si estamos importando datos de pozo, ¿es un archivo ASCII o es un archivo en Excel? ¿Qué tipo de información y qué flujo de trabajo vamos a hacer al momento de importar la data? Y de nuevo, es importante saber el sistema de coordenadas de los datos que nosotros vamos a importar al proyecto para no llevarnos sorpresa después de hacer la importación. René, creo que alguien está haciendo una pregunta. Si la puedes copiar y después me vas diciendo, me puedes ir diciendo en el momento de información para no yo clicar entre las preguntas y la presentación. Y de nuevo, ustedes pueden hacer las preguntas en el momento que ustedes quieran. Y si tienen preguntas de ustedes específicas de algo que están trabajando ustedes, me dicen, hey, yo estoy tratando de importar este dato, o estoy trabajando con este proyecto y me está dando este error, o me está dando esta información, o ustedes diseñaron un flujo de trabajo y lo quieren compartir con el resto del grupo, de los usuarios Geographics, también son bienvenidos, porque esto estamos haciendo también como una mesa redonda, abrir diferentes ideas y a lo mejor ustedes han visto algo que yo no sé o René no sabe, que les funcione a ustedes y que le puede funcionar al resto de los usuarios. Sí, gracias, Carlos. No tenemos ninguna no hay preguntas. Yo estoy revisando y no lo tenemos. Solo, por favor, si podemos agrandar la pantalla en full screen. Ah, se está viendo la pequeñita. Ok, déjame ver. Oh, wow. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Se ve completo. Okay. Sí, ahora sí, perfecto. Es que tenía conectado un monitor externo. Esto de nuevo de PowerPoint que te da la pre-presentación, etc. El otro tipo de datos de importaciones, y que los vemos muchísimo, es los datos de imágenes. Datos de imágenes son cualquier tipo de imagen. Puede ser una imagen de Esri, puede ser una imagen de AutoCAD, una imagen referenciada. Estos los utilizan, son importadas dentro del proyecto para que después los usuarios puedan crear capas basadas en este tipo de información. Cuando usted está importando estos datos, siempre utilice convenciones de nomenclatura estándar para que los usuarios puedan identificar la información que representa la capa y de dónde, y si puede ser quién importó la capa. No es que vamos a poner mapa 1 o mapa 1.2 o mapa del mapa. Esos nombres no nos están diciendo nada. Podemos decir data cultural RF, que sabemos que sería René Faría o el localizador de la empresa del usuario, para nosotros saber quién importó esa información y en un futuro decir, esta data de data cultural dice RF, le importó René. Hey, René, ¿de dónde tú conseguiste esa data? Y es más fácil nosotros trabajar con la información. Y eso se aplicaría, yo lo recomendaría, pero aplicarían a todas las capas, correlaciones y todo. Siempre poner nombres fáciles de identificar, no correlación 1 o correlación sureste. Suena bien para mí que yo estoy trabajando el proyecto, pero si en el día de mañana otra persona va a trabajar en mi proyecto y no tiene idea de los datos que están adentro o del tipo de trabajo, se va a perder al momento de tratar de identificar la información. Otra cosa que es necesario y que también es de uso normal y que también es muy, muy recomendado, es cuando se está trabajando en áreas, pueden ser áreas muy extensas o medianamente extensas, trabajar en lo que se llama AOIs o áreas de interés, que serían estas dos cajitas que están aquí. Dentro de esas AOIs lo que me va a hacer es limitar toda mi interpretación, todo el despliegue, todo lo que estoy haciendo a un área más pequeña, sin necesidad de yo abrir todo el proyecto completo, hacer un mapa más grande y utilizar más recursos de la computadora. Es mucho más fácil para la computadora que me visualice, me traiga toda la información en este espacio pequeño que en todo el mapa. Y así yo trabajé en una interpretación mucho más local en vez de una interpretación regional, si eso es lo que yo quiero hacer. La utilización de las áreas de interés también son muy buenas
y van a ser también sus mejores amigos al momento de trabajar con los proyectos. Otros tipos de imágenes, o que nosotros normalmente, y ahorita es muy de uso común, son las SDE o las imágenes de ESRI, que pueden ser archivos georreferenciados, o muchas compañías y usuarios tienen ESRI como software, ArcMap, para hacer sus capas, hacer los mapas, trabajar con todo lo que es georreferenciación de imágenes, etcétera, y pueden traer los datos desde ESRI hasta Geographics y viceversa con un clic. Pero de nuevo, hay que saber cuál es el tipo de sistema de coordenadas que ustedes están utilizando para esas capas de ESRI, que lo quieren traer a Geographic, tienen permiso para conectarse al servidor de ESRI o al software de ESRI para poder intercambiar esa información. Todos los datos, si no los tienen o se los dan en un archivo de ESRI, se pueden traer durante la importación, los pueden recortar, pero el recorte de la imagen se puede hacer en el proceso de importación. Se le dicen cuáles serían las extensiones de la imagen, dónde la van a querer desplegar, y ahí se va a poder utilizar los archivos más recortados, más pequeños, durante la importación del mismo. Los datos culturales, como estamos hablando del ESRI, ustedes pueden hacer, conectarse directamente desde GeoAtlas. Se van a File, Import, ESRI, ArcGIS, y tienen los diferentes tipos de conectores a ESRI. Si ustedes tienen su base de datos, pueden traerlos directamente, etcétera, o irse a ESRI Online y bajar datos de información gratuitas que tienen ESRI en su base de datos. Las capas SD no afectarán las extensiones del proyecto o de los proyectos. Lo que puede ocurrir es que cuando ustedes las traigan, van a ver que muchas de estas imágenes, como son imágenes satelitales, tienen una extensión areal bastante grande. Eso no va a modificar la extensión, no van a tener la ventanita que va a decir, usted importó una nueva capa, quiere modificar las extensiones. No, esos son, no van directamente unidas a la base de datos, sino son más para despliegue, pero tienen que tener en cuenta que estas imágenes pueden ser muy grandes. Estas capas también pueden tener diferentes tipos de geometría o de datos adentro, como serían líneas, puntos, polígonos, etcétera, que pueden ser utilizados también para la creación de nuevas capas dentro del proyecto. Podemos copiar esta información, hacer una capa en blanco, copiar la información, pegarla y después trabajar con nuestras propias capas creadas en GeoAtlas con estos datos. Las imágenes shapefiles o imágenes georreferenciadas son muy cómodas de importación. René y yo tenemos, no sé, hacemos muchísimos. Esto es algo normal que la gente nos pide en toda Latinoamérica, Estados Unidos, a nivel mundial también. Y siempre el procedimiento es el mismo. Los archivos Shape, ustedes los consiguieron de donde sea, de un AutoCAD, se los dieron en ESRI, lo bajaron de internet, etcétera. Se puede importar directamente a Geographics, pero siempre hay un truco. Hay que tener en cuenta el sistema de coordenadas cuando ustedes hablan los archivos, los DBF y todos estos tipos de archivos. Normalmente ustedes van a poder leer qué tipo de sistema de coordenadas viene esa imagen. Y es muy importante tener eso en cuenta al proceso de importación, porque si yo digo, yo estoy trabajando en Nukem y yo creo que la imagen tiene el mismo sistema de coordenadas de mi proyecto, y cuando lo voy a importar, el mapa es en blanco. Y lo vuelvo a importar y sigue dando en blanco. O no me está viendo nada, o me muestra solo una región. El problema es que este sistema de coordenadas hay que verlo, hay que tenerlo, hay que analizarlo y hay que especificarlo, el sistema de coordenadas del archivo cuando se está haciendo la importación, para que el software Geographics pueda hacer sus transformaciones al momento de importarlos. Los shapefiles, ustedes pueden importar cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de shape, no hay ningún problema. Fotografías satelitales, aerofotografías, las pueden utilizar también como fondo de telón de mapas. Después estos shapefiles se pueden trabajar y se pueden generar capas adentro de ellos, hay trucos para hacerlo, pero siempre hay que tener en cuenta es el sistema de coordenadas de la capa en sí. No vayan a traer cualquier shapefile que les den ustedes por ahí, que un compañero de trabajo se los regaló,
Y no importa lo que debe funcionar, no, siempre hay que abrirlo, ver que están todos los archivos estén bien, ver que el sistema de coordenadas que tengan ellos. Si no tenemos esta información, va a ser complicado durante la importación. Y si quieren mayor información de cómo hacer esto, en nuestra página tenemos white papers que explican paso a paso cómo hacer la importación de los archivos Shape. Pero siempre recuerden entender de dónde viene la información, que es lo primordial. Carlos, Si estamos trabajando, sí. digamos que como acotación, algo que es bien importante resaltar acá es las consecuencias de importar en forma errónea un sistema de coordenadas de un shapefile. Directamente esto va a afectar a lo que se llaman las extensiones del proyecto y muchos usuarios no pueden percibirlo directamente. Ellos pues tal vez no se den cuenta de que al importar erróneamente un shapefile, su proyecto está siendo modificado con las extensiones. Esto trae pues, como consecuencia que los proyectos comiencen a funcionar de una manera pues un poquito más limitada. Van a tener problemas de despliegue de GeoAtlas, incluso como módulo, puede simplemente paralizarse. Algo que es importantísimo destacar dentro de esto es que el usuario tiene que acostumbrarse a generar siempre sus backups o archivos que puedan ser, digamos, recuperados fácilmente en caso de que cometan este tipo de errores, ¿no? De importación. A veces es mucho más fácil recuperar un backup del proyecto que comenzar a investigar exactamente dónde están los errores dentro del proyecto por tal vez alguna importación de unas 20, 25 capas en este sentido. Ok, Carlos. Ok, gracias, René. No, y tiene toda la razón. Al momento de hacer cualquier importación, como dice René, ustedes hagan una copia del proyecto. Le ponen el día. También para eso hay que tener la utilización de la nomenclatura. No es que voy a ponerle el proyecto de Vaca Muerta 1, proyecto Vaca Muerta 1,11, proyecto Vaca Muerta, bueno, no me lo borres. No, ponemos el proyecto Vaca Muerta y es el 11 de febrero, 10 de febrero, y le ponemos la fecha y sabemos que esa es la última copia que tenemos. Porque es verdad, a veces es más complicado decir cuál es la capa que importaron. Y si no sabemos quién importó la información o cuándo se hizo y tratamos de hacer la investigación, la respuesta es más fácil. ¿Tiene una copia? Sí. Ok, elimine esto, carguemos la copia más reciente que tenga y volvamos a hacer la importación a ver qué es lo que está fallando. Porque así se va a ahorrar muchísimo tiempo en vez de tratar de investigar cuál es la capa y a lo mejor no sabemos cuál es o quién importó y vamos a pasar más tiempo allí. En el proceso de investigación de curvas o registros eléctricos, estamos trabajando con análisis petrofísico y vamos a empezar a importar las curvas. Las curvas ustedes las pueden importar desde Project Explorer o GBersT Petrophysics. Para los que tengan versiones mucho más viejas o que hayan utilizado versión vieja, GBersT Petrophysics era lo que era Prism hace algunos años. Los archivos normales que se pueden importar serían los archivos LAS o LBS. No he visto muchos archivos LBS en un tiempo bastante largo, pero sé que todavía pueden existir y están por ahí. Y el archivo como tal tiene que estar wrapped, que tiene que estar envuelto. Si el archivo cuando ustedes lo abren de curva no está envuelto, el software no lo va a poder importar. Ahí ustedes pueden agarrar y pueden hablar con la compañía de servicios que le esté dando los archivos, es decir, hey, me pueden generar el archivo que esté wrap, que esté todo envuelto junto, y me lo entregan así, es mucho más fácil. O hay software, hay muchísimos software también gratuitos en línea, que ustedes pueden bajar y meten el archivo y lo generan ahí, le hacen el wrap, lo guarden y lo pueden importar. Cualquiera de las dos maneras lo pueden hacer. Las curvas de registros digitales se importan, como dije, utilizando Project Explorer o GBersT Petrophysics. Al final,
el proceso de importación es exactamente igual, como lo vayan a hacer, y la base de datos se guarda en un formato binario. Los pozos pueden estar asociados cuando se importan a un pozo de la base de datos. Sería lo más común. Yo voy a importar registros de gamma ray, ISP, no sé, Naterolog, cualquier tipo de curva que quiera importar, y lo voy a asociar a un pozo que esté guardado en la base de datos. A veces ocurre que nosotros podemos comenzar de atrás para adelante. Yo tengo las curvas, no he cargado ningún pozo, y yo le puedo decir, impórtame los pozos, y el software te va a generar un archivo, te va a agregar el pozo que está en el encabezado del registro LAS o del LBS o del ASCII con el nombre del pozo, y te lo va a agregar a la base de datos. Te va a agregar nada más el ID o el ID del pozo, y si tiene nombre, el nombre. Toda la demás descripción ustedes tendrían que agregarlo. También pueden utilizar el administrador de curvas para identificar qué curvas no están asociadas a X pozo o qué pozos no tienen asociados ningún curva. Es una herramienta que se va en Project Explorer, Tools, Curve Data Manager, y ahí les va a mostrar toda esa información de las curvas, cuáles están asociadas unas con otras. Y me puede dar también una idea mejor de qué pozos tienen registros y cuáles no tienen registro y cuáles no están asociados. Los registros de papel o imágenes rasterizadas también se pueden importar dentro de lo que es el proyecto de Geographic. Aquí también hay que tener muchísimo cuidado porque nosotros podemos obtener imágenes rasterizadas de X cantidad de fuentes y traerlas dentro de Geographic. El problema es que muchos de esos archivos también pueden ser extremadamente pesados. Estamos hablando de una imagen de un pozo, no sé, pues un pozo de 15, 20 mil, 16 mil pies. El pozo la imagen es hermosísima, está en colores, está súper nítido, pero al momento de usted importarlo, el Death Registration lo va a decir no, no, no. Y el software se va a parar de trabajar y se va a cerrar porque es mucha información, el archivo es extremadamente pesado para que se pueda importar dentro del módulo. Entonces, hay varias maneras de solucionar este problema. Usted puede picar la imagen en diferentes archivos y después los va importando por parte y el software automáticamente los va a unir. O utilizar cualquier software también hay gratuitos para hacer modificación de la imagen, bajar un poquito la resolución, que no sea una imagen tan pesada, puede ser ponerla en escala de gris, lo que ustedes quieran hacer, y guardar ese archivo y traerlo de nuevo a lo que es el proyecto utilizando el Death Registration. También al importar los registros de papel, los registros de papel se pueden guardar dentro del proyecto. No hay problema si ustedes no están guardando muchísimos registros. Si tienen, no sé, 20, 30 registros que se guarden dentro del proyecto en sí, no hay problema. Pero si son ya muchos registros, lo más fácil es guardarlo en otra locación. Hay muchas compañías que tienen discos duros exclusivos para datos de curvas, para datos sísmicos, para cualquier tipo de datos que genere mucho volumen y mucho peso de los archivos. Y este es uno de los casos de la imagen rasterizada. Como les dije, si están trabajando en la zona, tienen 200 pozos, y esos 200 pozos, cada uno de ellos tiene 3, 4 imágenes, y el pozo en averaje son de 13, 14 mil pies, van sumando todos esos archivos y va aumentando en el tamaño del proyecto, haciendo el proyecto puede hacerse más lento. Entonces, lo que siempre recomienda es guardar estas imágenes en un archivo, en disco duro externo o donde ustedes los quieran guardar en la red, que tenga suficiente espacio, y siempre utilizar la ruta de imagen. Es decir, cada vez que usted abra en ese pozo, cada vez que usted lo quiera utilizar, el software automáticamente va a buscar dónde está apuntando la imagen de ese pozo. Si ustedes llegan a mover esa carpeta donde está el archivo guardado, ese hipervínculo se va a romper y no van a poder utilizar la imagen, y otra vez tienen que ustedes agregar la ruta para establecer la imagen de la ruta y poder desplegarlos de nuevo los registros dentro del proyecto.
Con esas imágenes rasterizadas, ustedes pueden hacer plantillas dentro de lo que es GBER Petrophysics y utilizar correlaciones. Y no solamente son para registros eléctricos. Supongamos que usted tiene imágenes de núcleo o imágenes de secciones finas, o ustedes están trabajando con foraminíferos, etcétera, cualquier fotografías de microscopia. Ustedes pueden traer esa imagen aquí y calibrarla a una profundidad y después llevársela a su correlación y utilizarla en la correlación sin ningún problema. Otro tipo de datos que se pueden importar, tenemos hojas de cálculos de Excel, los archivos ASCII, los DESCOM, son herramientas de definición para importar tipos de datos más específicos del proyecto. Y esto podríamos hablar si ustedes tienen hacer su propia importación de datos desde Excel. Nosotros podemos ayudar a hacer una herramienta de importación para que ustedes siempre tengan los pozos importándose de una misma manera al proyecto. También tenemos, se pueden utilizar dónde los datos se vayan a utilizar. La información, tenemos imágenes JPG, archivos de imágenes que se pueden importar, campos dentro de WorldBase. Ustedes pueden sencillamente copiar y pegar de una hoja de Excel o de otro proyecto, botón seleccionar, botón derecho copiar, botón derecho pegar y traerse la información directamente a lo que es la base de datos. En la parte de organización, dentro de Geography hay diferentes archivos que se pueden mover fuera del proyecto, archivos que no se deberían mover fuera del proyecto, archivos que ustedes pueden tener los mixtos. Archivos que ustedes pueden mover fuera del proyecto, como hablé, los registros de papel, si tienen muchísimas imágenes rasterizadas, los pueden poner en otra locación que tenga mayor espacio y hacerlo en hipervínculo. Los archivos de ASCII o de Excel que ustedes están importando con datos de pozos, de curvas, etcétera, no tienen que estar dentro del proyecto. Ustedes los pueden guardar en otra carpeta aparte del proyecto de Geográfico. Documentos de hipervínculo. Esta es una herramienta que está dentro de WorldBase, que ustedes pueden generar hipervínculos desde el pozo, desde el proyecto de WorldBase, se dan un clic y me va a abrir, no sé, yo le hice un hipervínculo a todos los registros de ModLogin, o si hicimos informes de datos de producción que nos voy a informar aquí, pero son registros o información que tenemos. Yo puedo hacer esos hipervínculos y darles a abrir los archivos automáticamente. Imágenes referenciadas también ustedes las pueden, después que les importen, guardarlas fuera de lo que es el proyecto de Geográfico. De nuevo, siempre genere y acuerde una convención de las nomenclaturas cuando usted vaya a mover esta información o cuando ustedes empiecen a importar este tipo de datos. Otros datos que ustedes se pueden mover fuera del proyecto son las convenciones de los AUI, agréguenle los nombres que sean dentro de AUI. Cuando se importen los datos dentro del AUI, ustedes pueden ser correlaciones utilizadas dentro de lo que es el AUI, pueden utilizar la exception o geomodeling para hacer sus correlaciones. Muchas capas que generadas GeoAlta se pueden estar ubicadas dentro de la carpeta de global o de la carpeta del AUI. Los archivos EMP pueden estar en el directorio principal del proyecto, en un AUI o en la carpeta global de Geográfico. Ustedes pueden también generar una subcarpeta para agregarlos aquí. Los EMP son los archivos de los mapas de Geográfico, que ustedes los pueden mover de un lado a otro si lo quieren hacer. Los archivos que no se pueden mover, primordialmente serían los archivos también, los de la base de datos del proyecto. Esos no los debería mover dentro del proyecto, si el proyecto no abriría más. Si no los pueden mover y los va a tener dentro del proyecto, de nuevo, recuerden hacer una nomenclatura. Las áreas de interés o AUI tienen que estar siempre dentro del proyecto. No es que yo voy a agarrar que hice backend y las voy a mover de aquí a otro lado porque me va a romper el vínculo con el proyecto. Y las interpretaciones tanto de GBER Petrophysics, geomodeling, aquí está escrito, y GBER Geophysics, todas estas interpretaciones que ustedes ven aquí tienen que estar dentro del proyecto. Yo no puedo moverme de aquí a otro lado porque si lo hago voy a también romper el vínculo de la data. Estamos dando la parte sísmica
Si tenemos los sequoia y el cubo guardado en otro lado y estamos haciendo un hipervínculo, ese hipervínculo se va a dañar. También los archivos que están dentro del sistema, dentro del directorio, como dije, no se pueden modificar y no se pueden llevar a otro lado que no sea del proyecto. Borrar siempre los archivos que ustedes no necesiten. Todos, seguramente en esta presentación fuimos pasantes alguna vez o fuimos tesistas. Y como pasantes y tesistas en la compañía, siempre nos emocionamos y hacíamos mapas, correlaciones, interpretaciones sísmicas, etcétera, y terminaba nuestra pasantía, nuestra tesis y dejábamos toda esa información dentro de los proyectos. Hojas de Excel, informes, etcétera, y eso genera basura dentro del proyecto. Siempre es bueno ir y revisar la información que nosotros tenemos en el proyecto, que no necesitamos, y empezar a borrarla. Por ejemplo, muchas capas. Hay capas que nosotros generamos para hacer pruebas, que estamos importando, que queremos ver esto y nunca las borramos y se siguen acumulando dentro del proyecto. Estas capas deberíamos nosotros de eliminarlas para que el proyecto no se vuelva tan lento y tan pesado y tenga muchísima información extra que al final no necesitamos. Dentro del Project Explorer, de Tools, se van a Layer History, ustedes van a abrir, este archivo se les va a abrir y les va a mostrar quién generó la capa, cuándo se generó la capa y cuándo fue última vez que fue modificada. Esto me puede dar una idea de cuál capa ha sido utilizada en el proyecto y cuál capa yo la puedo eliminar. Amor, yo voy aquí y veo que esta fue creada por mí y digo, pero Carlos dejó la compañía hace 25 años y esta capa no se ha tocado desde hace unos 20 años. Vamos a eliminarlo. Ustedes las pueden eliminar sin ningún problema. Lo mismo si ustedes van aquí en Import History, también me va a dar un informe como el que viene ahí para las capas y me va a decir qué tipo de datos se importó y quién fue la persona que importó esos datos. También, si ustedes van sobre el Project Explorer, seleccionan una capa, le dan botón derecho y le decir propiedades, me va a mostrar las propiedades de la capa y me va a decir quién fue lo que creó, quién fue la última persona que lo modificó y el año cuando fue creada esa información. Antes de borrar cualquier cosa también, es recomendable, como dijo René al principio, guardar el proyecto o guardar un proyecto master que va a tener toda esta información sin borrar y empezar a borrar el proyecto que vamos a utilizar nosotros del día al día. También los mapas es algo que nosotros podemos borrar sin ningún problema. Ocurre también como las capas, nosotros generamos mapas, de más mapas, de más mapas, y cuando damos cuenta tenemos 300 mapas, y de los cuales 250 de esos mapas los abrimos y tienen una sola capa dentro. Que esa capa a lo mejor puede tener un positive. ¿Para qué yo tengo ese mapa? Me está confundiendo. Abrirlo, ustedes ven la selección del mapa, ahí me va a decir quién lo está creando, si le dan este botón, cuándo fue creado, y si le dan aquí al icono de las capas, van a decir qué capas tiene ese mapa dentro de él. A lo mejor esas capas nosotros ya no necesitamos, fueron borradas, etcétera, y es más fácil de decir borrar ese mapa y nos evitamos problemas. Para trabajar en la parte del sistema mucho más eficiente, ustedes dentro de lo que es el sistema, cuando generen el proyecto, se van a System Options y ahí pueden mandarle ciertas modificaciones. Cuando manden una modificación, cuando se agreguen datos de otra máquina, quiero cambios también cuando de otra computadora, si estamos trabajando en red, quiero ver cuando alguien modificó el proyecto. Aquí ustedes también se pueden ir aquí en los Database Service o Database Clients y cambiar cuánto quieren alocar de memoria de la computadora a ciertos módulos de Geographic. Están trabajando con sísmica, la sísmica es pesada y es un poco lento. Ustedes pueden ir aquí y hacer modificaciones, agregarle más recursos al software para que pueda abrir de una manera mejor. Este es otro truco. Si ustedes están trabajando en un proyecto y el proyecto tiene X cantidad de capas, correlaciones, interpretaciones sísmicas, etcétera, ustedes al activar el proyecto va a buscar, y si lo tienen aquí, que es Standard View, él va a tratar de agregar toda esa información
en esa ventana. Muchas veces puede tardar. Lo más fácil es que ustedes van aquí a Standard View, y este es como un filtro, y ustedes seleccionen cualquiera de estos, el Drainage, Elites, o le ponga Data Filter. Y el software me va a abrir el proyecto buscando nada más esa información que tiene ahí. De lo que va a hacer es, me va a conectarse al proyecto, pero me lo va a abrir más rápido porque en vez de cargarme los 500 archivos que tengo aquí, me va a lo mejor de Data Filter tengo 2 y él automáticamente me los va a abrir y me va a hacer que la interpretación me abre el proyecto y se conecte muchísimo más rápido. Siempre es un truco que es bueno utilizarlo. Cuando estén trabajando en GeoAtlas y tengan un mapa, por favor, eliminen las capas que no vayan a utilizar. Esta es una discusión de todo el tiempo con muchísimos usuarios que uno se mete y tienen toda esta cantidad de capas agregadas aquí en el Layer Selection. Aunque las capas tengan el ojito apagado y las capas no estén desplegadas, cuando están aquí en esta selección de Layer Selection, en esa caja, está utilizando memoria de la computadora porque la capa está apagada, no es que no está agregada, está sencillamente no se está desplegando, pero en el fondo de la computadora debe estar corriendo el proceso y me puede hacer muchísimo más lento. Cuando yo voy a abrir el mapa también y yo tengo 60, 70 capas que no sé para qué las necesito desplegadas allí, y al abrir el mapa también el mapa se puede poner más lento y abrirlo. Sencillamente eliminar las capas que no necesite. No es necesario tener 10, 15, 20 capas que no, que las voy a utilizar. No, si las voy a utilizar, puede ir seleccionarla y agregarla, y cuando no la utilice más, desagregarla. Tener sencillamente lo necesario en el mapa. Cuando se va a guardar el mapa, guardarlo con información mínima necesaria para tener un mejor rendimiento al momento de abrirlo, al momento de trabajarlo, y no estar batallando que es lento, que no me abre, etc. Siempre tener información. También, cuando ustedes importen datos y estén trabajando en el mapa, verificar las extensiones del mapa. Eso siempre lo tienen que hacer. Si importaron datos de pozos, si importaron data sísmica, ir a Project Explorer, seleccionar herramientas, recreación de extensiones, a ver cómo está la extensión del proyecto. Puede ser que cuando importaron los pozos, uno de los pozos tiene un sistema de coordenadas que no era, y me puso todos los pozos aquí, y me puso un pocito aquí, entonces me extendió las extensiones, me está dañando las extensiones. Las extensiones son fáciles de arreglar, no es nada complicado, pero siempre y cuando el problema se detecte en una temprana edad. Si ustedes tienen 50 capas ya creadas, extensiones siempre están dañadas, para nosotros va a ser bastante complicado entender cuáles las capas que está generando el daño y cuál está dañando las extensiones, cuál es el pozo. Si se viene algo cuando importe y me está dañando las extensiones, paren lo que están haciendo, traten de revisar la data de nuevo, váyanse a los pozos, es una manera muy fácil, ustedes pueden, ahorita les voy a mostrar cómo lo van a hacer en Worldbase para ver cuál es el sistema de coordenadas. Si el sistema de coordenadas del pozo no corresponde, lo corrigen o eliminen el pozo y después lo importan y recreen las extensiones de nuevo. Si trabajan en un proyecto, esto también puede aplicar para el proyecto único o un proyecto de redes con varios usuarios o proyectos que varios usuarios vayan a trabajar, también es súper recomendable utilizar su propia nomenclatura, sus propias columnas estratigráficas, sus propias fuentes de usuario. ¿Por qué? Yo soy geólogo, René es geólogo, y no nos vamos a poner de acuerdo jamás en la vida en qué profundidad él va a querer el tope. Para él va a estar aquí, para mí el tope va a estar un pie más abajo, y eso va a generar discusiones todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Yo puedo hacer mi propia columna estratigráfica, voy a tener mis pickers, y al momento de yo trabajar con mis correlaciones, yo utilizo mi información. Al final del proyecto, cuando armemos el proyecto final, que es el entregable, ahí tenemos que sentarnos y poner de acuerdo. Bueno, ¿dónde está el tope de la formación W? Está a 35 pies. Ok, ¿todos de acuerdo? Sí, lo guardamos a 35 pies. Pero cuando yo estoy trabajando con interpretación, siempre es preferible utilizar mi propia columna estratigráfica. También porque a lo mejor yo estoy enfocado en trabajar en 3 paquetes de arena, pues arena, lutita, arena.
y a mí no me interesa el resto de la columna estratigráfica, las otras 30 topes de formaciones. Entonces, para mí es mucho más fácil yo tener aquí desplegado 3 formaciones que yo quiero, voy a trabajar con esas 3 y las demás no me interesan. Así no trabajo, hago sobrecarga. También en la columna de público, ahí la gente, yo hice un pique de un tope para hacer una prueba, lo guardé en la columna pública y ese tope se quedó ahí. Vino René al día siguiente, hizo otra prueba con otros topes y ese tope ya se generó. Y así repetimos el proceso y ya la columna estratigráfica, en vez de ser de 30 topes, vamos a tener 300 topes. Yo he visto columnas estratigráficas públicas con 1.500, 2.500 topes formacionales de la en verdad. Serían unos 15 de los que serían en la formación que están trabajando. Pero eso ocurre cuando la gente hace picado, los agrega, no los cambia, no los elimina y empieza a dañar un poco el proyecto. Por eso es bueno hacer mi propia columna estratigráfica. También con las fuentes, ponerle nombre. Una nomenclatura fácil para saber que el pique del tope de la formación W fue hecha por RF, por René Farías. Y le digo, oye René, yo necesito utilizar tu tope. Si lo voy a modificar, te voy a informar, etcétera, pero para saber que tú lo hiciste. También dentro de lo que es las herramientas de fuentes, ustedes pueden hacer esas fuentes visibles o invisibles. Con un poco de ayuda del TI, nosotros les podemos explicar cómo funciona esa herramienta. Yo puedo hacer que las personas puedan ver mis topes, más no modificarlos, o decirle a la persona que los pueden ver y los pueden modificar. Podemos trabajarlo de las dos maneras. Yo puedo ver a lo mejor el tope que hizo René, pero yo voy a tratar de agregarlo y moverlo un pie más arriba. René no me dio el permiso y cuando lo trate de hacer me va a decir que yo no tengo suficientes permisos para mover ese tope. Entonces siempre es bueno agregar esos permisos y hacer mi propia columna estratigráfica. Trabaje en AUIs, si estamos trabajando en zonas más grandes, reducir todo un área de interés, un AUI. Es mucho más fácil trabajar, va a ser menos volumen de extensión de áreas, menos utilización de la tarjeta gráfica, de los recursos de la computadora, y me voy a enfocar yo más al área que yo quiero trabajar. Más fácil para seleccionar los datos. Como dijo también René, siempre hacer una copia de seguridad. El proyecto tiene que no estar activo, usted activa en cualquier otro proyecto, le dan botón derecho y dicen archivar y guardan la copia de ese proyecto. Recuerden ponerle nombre y apellido al proyecto, el día donde lo guardaron. También para trabajar de manera más eficiente, esto siempre también yo le explico que los filtros son nuestros mejores aliados en cualquier proyecto. En vez de yo ver un proyecto que tiene 300, 400 mil, 1 millón de pozos que he trabajado con proyectos de esa magnitud y ponerme a buscar información, yo puedo empezar a hacer filtros. Puedo hacer mis filtros en Query Builder, hacer filtros específicos, los guardo y lo aplico en mi base de datos y me limito a ver mi información. Cuando yo hago una capa, puedo limitar la capa, es decir, well location para hacer todos los pozos y puedo hacer well location de pozos que tengan nada más curvas de gamma ray y me va a limitar toda esa información para trabajarlos mucho más fácil. También puedo hacer los quick filters, ustedes le dan aquí en esta herramienta y yo puedo hacer mis propios filtros rápidos dentro de Volbase y buscar información mayor eficiente. Filtros gráficos como son los país condicionales. Yo quiero ver, estoy trabajando en un mapa y yo quiero ver qué pozos tienen producción en esta formación. Yo le doy aquí, busco pozos con producción, busco la zona, etcétera, llego a aplicar y me va a generar un pie, un gráfico de pasteles o de torta en el mapa y yo voy a poder ver, ok, son los pozos que están aquí. Es una manera muchísimo más rápida, más eficiente de trabajar los datos. Como les dije al principio, ejecutar las importaciones después de horas de trabajo si son muy grandes y si es posible, ubicar el archivo ASCII de importación en la estación del trabajo local donde está el proceso de importación al servidor para saber dónde están los datos. Cuando se hacen las importaciones y están trabajando con proyectos en el servidor, las importaciones se tienen que hacer dentro del servidor y ahí juega el papel del TI. Le pueden decir, yo necesito acceso remoto al servidor, es mucho más fácil
y yo puedo hacer la importación, acceso remoto a la importación, al servidor. Dentro del WebPages hay una herramienta que permite importar pozos por lote, o que nosotros debemos decir al software, yo quiero que me hagan importación el 11 de febrero a las 3 de la tarde. Y le doy la ubicación del archivo y el software automáticamente, si la computadora está prendida, él va a buscar y va a empezar la importación de esa hora. Eso también se puede hacer y trabajar con todo el grupo que está utilizando Geography, es decirle, mañana a las 3 de la tarde vamos a importar los pozos y hacerle saber a las personas. Lo más importante, si estamos trabajando red o estamos trabajando un proyecto único, dentro de Geography hay proyectos que se llaman Sample, Outer, Musket, todos esos proyectos. El proyecto de Sample ustedes lo deberían utilizar cada vez que ustedes van a importar información. A mí me llegó una data, yo no sé dónde viene esa data, no sé si la data está bien, yo creo que yo la limpié bien, pero antes de agregarla, es mi proyecto de producción, estoy trabajando, es fácil agarrar un proyecto sample, decirle, vamos a importar, a ver, lo importamos, vemos los pozos, los pozos se ven bien, no me dañó las extensiones, los datos se despliegan, estoy 100% seguro, ahora vamos a importarlos a mi proyecto que estamos trabajando, el de producción, el verdadero. Lo mismo para datos sísmicos, para datos de curvas, etcétera. Es más fácil hacer el pasito extra de importarlo en un proyecto de prueba, a ver si todo está bien, y después traerlo al proyecto de producción, que importar data que no estamos 100% seguros que está limpia y que se va a importar bien al proyecto donde estamos trabajando con nuestra información. Porque estamos trayendo data que no conocemos, no estamos 100% seguros a algo que está trabajando y le podemos dañar las extensiones, generar más problemas dentro del proyecto, etc. Siempre es bueno hacer un pasito más que nos va a ahorrar tiempo en el futuro. Para trabajar con las partes de sísmica y de geología en GBERT Geomodern y GBERT Geophysics, siempre es bueno conocer cuando vamos a entrar los datos sísmicos, el origen del cubo y de las líneas sísmicas, de dónde vino. ¿Cómo la data de pozo? ¿Quién me lo está dando? ¿Quién me lo copió? ¿Cuál es el sistema de coordenadas de esta información? ¿En qué sistema de coordenadas estamos trabajando? ¿Qué tipo de datos? ¿Es un SegWit? ¿Es un COA? ¿Es un ASCII que estamos importando dentro de la interpretación sísmica? Entender el sistema de coordenadas de la sísmica. Cuando ustedes importen datos sísmicos dentro de GBERT Geophysics, ustedes pueden seleccionar que utilice el sistema de coordenadas que tiene la sísmica, la línea o el cubo, o el sistema de coordenadas del proyecto. Muchas veces la sísmica, cuando hacen el levantamiento, tiene un sistema de coordenadas regional y ustedes pueden traer. Sin ningún problema se puede generar aquí. El inconveniente va a ser si yo trabajo en ese proyecto con otras personas y yo no les comunico que yo importé la data sísmica con un sistema de coordenadas diferente al del proyecto, me va a poder generar confusión al momento de importar datos, de exportarlos, porque va a estar en otro sistema. Entonces, por eso es bueno utilizar el sistema de coordenadas de Geographic o hacerle saber a todo el mundo que estamos importando con el sistema de coordenadas de la sísmica. Cuando trabajamos la interpretación, siempre guarda la interpretación, de nuevo, con un nombre, una nomenclatura que tenga lógica, que digamos es la interpretación sísmica del lago de Maracaibo en Venezuela, y la geofísico Cristina Viteri, le ponemos CV en las iniciales y sabemos que estamos trabajando la sísmica en ese lado y la está trabajando Cristina. Siempre agregarles información a la interpretación. Cuando se guarda la interpretación, aunque el software es de 64 bits y todo esto, para que tenga una respuesta mayor, no agreguen, como yo tengo aquí, este proyecto tiene unos 70, 80 mil pozos dentro de la parte sísmica. Primero, no los necesito ver todos. Yo puedo generar un filtro y importar los pozos que nada más necesite. Cuando yo agrego los topes de formación, tampoco necesito importar las 500 topes de formaciones. Ya nada más voy a trabajar con 5 horizontes que están asociados con 5 topes de formación. Esos son los que quiero importar. También, cuando yo despliego capas aquí, yo no necesito desplegar todas las imágenes satelitales y 50.000 capas. Yo voy a dejar lo mínimo necesario para que cuando yo vaya a abrir la interpretación se pueda abrir muchísimo más rápido.
y sea más fácil para mí trabajar como intérprete. Yo puedo agregar las capas y después eliminarlas, y siempre teniendo en despliegue lo que mínimo que yo necesito. También si estamos trabajando en la parte de visualización 2D, no tener tampoco 50 líneas inline abiertas o crossline o líneas mixtas, etcétera, sino medidas que las vamos trabajando y que no las vayamos necesitando, las podemos ir cerrando. Ellas se van a guardar dentro de la interpretación, pero no necesitamos tenerlas todas abiertas al mismo tiempo. Si trabajamos en la parte de visualización de 3D, la sísmica, aquí en el visualizador 3D, el usuario puede generar tantas pestañas o ventanas de 3D como quiera. No es que voy a tener una sola ventana 3D con todos los horizontes y con todas las líneas sísmicas abiertas y con toda la información, porque se va a poner el software mucho más lento y va a ser visualmente más complicado. Yo puedo abrir ventanas y ventanas, como se dan cuenta aquí. Yo tengo pestañas y en cada una de ellas yo tengo abierta una para un atributo y para la otra estoy haciendo una inversión sísmica de colores, la estoy mostrando, estoy trabajando con sintéticos. En cada una de esas ventanas las puedo mover de un lado a otro. Para la parte de interpretación geológica en Gversion Modeling también ocurre el mismo principio. La interpretación, vamos a darle un nombre y un apellido para ver quién nos está trayendo. Aquí yo voy a seleccionar si quiero traer una capa. El mapa abierto directamente desde Geoatra lo puedo hacer, pero voy a también estar claro que no voy a traer el mapa que tiene las 60 capas incluidas en el mapa. Voy a traer un mapa que nada más necesita la información que yo quiera. Traer los pozos que yo necesito para la interpretación. Este módulo igualito va a trabajar bien con X cantidad de pozos que ustedes quieran. Pero al momento de hacer yo la interpretación geológica, yo no necesito ver 2.000, 3.000 pozos. Yo necesito ver a lo mejor 30, 40 pozos para hacer mi correlación mucho más fácil y mucho más rápida. Entonces yo puedo limitar esa información. Igual el número de topes de formaciones que yo voy a utilizar cuando empiezo a hacer mi modelado estático dentro de Gversion Modeling. Yo nada más necesito 4 o 5 formaciones, selecciono mis formaciones, le doy clic y esas son las que voy a trabajar. También dentro de Gversion Modeling, el usuario puede generar AUIs internos de GeoModeling. Son como pequeñas zonas de interés que yo puedo hacer un zona aquí y él me va a dejar nada más trabajar con esos pozos. La visión 3D se va a limitar nada más a esa zona y lo puedo hacer muchísimo más fácil. También revisar las extensiones del proyecto, porque si las extensiones están mal, yo voy a trabajar con mi geología o con mi sísmica y me voy a dar cuenta que tengo una nubecita de pozos aquí y toda esta zona en blanco. Entonces, si yo voy a trabajar y quiero hacer, no sé, el modelado para hacer zonas de inconformidades, no depositación, el software va a entrar en un conflicto porque él va a pensar que yo tengo pozos aquí, pero él va a querer extender información aquí que no es real. Entonces me puede generar también conflictos. Siempre revisar las extensiones del proyecto. Como siguientes pasos, para que ustedes, si no están registrados en el portal de Gversion Geographic, por favor, siempre les pido a todos los usuarios que se registren. ¿Por qué es bueno registrarse? Porque uno, ustedes pueden ir aquí en DC Support y hacer un caso de cualquier pregunta que tengan sobre el software o cualquier duda o que quieran ayuda de cualquier tipo, lo pueden hacer allí. También todos estos videos, white papers, webinars que se ha hecho anteriormente, etcétera, existen donde dice Support, va a estar en una herramienta que se llama Knowledge Center y es como una gran biblioteca que ustedes pueden escribir. Imagínense cómo estar en Google. Yo voy a escribir cómo importar datos de pozo. Pongo eso en el buscador y me va a salir un artículo si fue creado. Y ese artículo me puede decir, ok, para exportar datos de pozo se tiene que hacer A, B, C y D. Y eso me va a ayudar mucho. También, como dije, el soporte de Geographic. Si quiere ver más webinars, se pueden ir aquí a este link que está aquí para ver una evaluación. A lo mejor ustedes están trabajando con la herramienta de petrofísica, pero les llega una data sísmica y quieren evaluar a ver cómo es la integración entre la parte de interpretación petrofísica y la sísmica. Ustedes pueden hablar ahí o hablar con Cristina y les puede ayudar con una evaluación y ver
en qué forma nosotros les podemos dar una licencia para que ustedes practiquen y vean si es la solución que necesiten. Tenemos entrenamientos, tenemos las datasheets, que son toda la información de Geographic, y dentro del portal también tenemos lo que nosotros llamamos la academia, o todo la ayuda que Geographic le proporciona a las universidades. Si ustedes son estudiantes o dan clases en una universidad y quieren utilizar el software gratuitamente para trabajar en su tesis de maestría, doctorado, pregrado, postdoctorado, etcétera, o para que sus alumnos al momento de graduarse ya salgan familiarizados con un software de la industria petrolera, ustedes pueden ir aquí a la academia, llenan el formulario que está ahí y pueden decir, hey, nosotros estaríamos interesados en ser parte de este programa y tener el software gratis para mí como estudiante que me voy a graduar y estoy trabajando en mi tesis, o para la universidad donde yo doy clases o donde yo soy alumno y me gustaría que esto se hiciera parte de los chicos del programa, y con muchísimo gusto nosotros empezamos a mover toda esa información y ayudarlos con esta universidad. También aquí dentro del portal, se va en el blog, hay X cantidad de artículos, muchos son how to, como yo los llamo, que yo he hecho, no sé, 30, 40, 50 artículos o más, no tengo idea, que son informaciones cortas de cómo hacer interpolación de topes en Som Manager o cómo trabajar con esto. Aquí son tips muy cortos de diferentes casos, diferentes herramientas, y son herramientas nuevas que están dentro de cualquiera de los módulos de GBERS y de Geographic para ayudarlos a los clientes a entender más. Aparte, si ustedes tienen un flujo de trabajo y lo quieren ver aquí publicado, o ustedes hicieron un flujo de trabajo, con muchísimo gusto nos los pueden contactar y nosotros podemos ayudar a publicar aquí. Nosotros también tenemos usuarios que tienen sus pequeñas informaciones aquí en el blog de cómo hacer cierta información, de trabajar, no sé, para buscar análisis de resistividad en tal roca, que pueda ayudar también a la comunidad de geólogos, geofísicos, petrofísicos, a trabajar en cierta zona. No sé si existe alguna pregunta o algo que, René, quieras agregar y acotar. No, básicamente, bueno, cubres todo y bueno, estamos a la orden desde mi parte, que es el lado de soporte. Estamos pues a la orden. Pueden contactarnos directamente a nuestros emails o crear casos desde el portal. Cristina pues siempre ha estado en contacto con ustedes y creo que también es una ruta de fácil acceso para resolver cualquier problema que se les presente. Cristina. Algo que se me olvidó, perdón, René, mencionar en la presentación es cuando ustedes importen datos o estén trabajando en un proyecto por mucho tiempo, alguien me llegó y me dijo, mira, Carlos, nosotros compramos este proyecto, está en Geographic, no sé qué tiene, me lo dan y yo lo conecto a mi máquina antes de abrirlo o antes de hacer cualquier cosa. Es siempre recomendable ir a herramientas y Review Project Database. Esto es algo que también nosotros le decimos a los usuarios. Proyecto viejo, nuevo, estén trabajando por mucho tiempo. ¿Qué es lo que me ayuda a la reconstrucción de la base de datos? Es sencillamente el proyecto va a poner todos los archivos que están sueltos aquí, están dando vueltas internamente. Hay un dato que no se guardó automáticamente, viene en una locación en el proyecto, son computadoras, son programas, los archivos pueden dar vueltas por todos lados. La reconstrucción de la base de datos me va a ayudar a poner todo otra vez en orden, a consolidarlo, a limpiarlo y a generar la estructura nueva del proyecto. Esto es algo que es recomendable y seguramente si yo o René lo hemos ayudado en algún momento, hemos ido al proyecto y nos hemos preguntado desde cuándo fue la última vez que reconstruyó la base de datos. Es muy sencillo, el proyecto no tiene que estar activo, lo seleccionan, se pone azul, te dan aquí en Tools y dicen reconstrucción de la base de datos y me va a reconstruir la base de datos del proyecto. Otra cosa que es
extremadamente importante, y olvidé decirlo, es que por favor siempre hagan las actualizaciones de Windows. Córranlas. Yo he tenido cantidad de casos de gente que no hace actualizaciones de Windows o no apaga la computadora, la deja encendida por 1 o 2 meses, y eso va a generar problemas. No solamente con GeoGraphics, va a generar problemas también de computadora. Una vez estuve trabajando con un cliente, el señor estaba molesto que GeoGraphics era muy lento. Sí, efectivamente era muy lento, pero no era GeoGraphics solamente, era la máquina. Le pregunté al señor cuándo fue la última vez que le había hecho un update a las actualizaciones de Windows. El señor me dijo algo como 4 o 5 meses, y dije, Dios mío, cuando había sido la última vez que le había apagado la computadora. Había apagado la última vez hace 3 meses. La solución fue muy sencilla. Yo le dije, hay que hacer actualizaciones, hay que apagar la computadora, hay que reiniciarla para ver si en verdad es GeoGraphics. El señor no lo quería hacer, que eso era perder de tiempo. Le dije, mira, la pérdida de tiempo es que el ratón no se puede mover, usted no puede abrir una hoja de Excel, usted no puede ni siquiera abrir su correo porque está represado. Le pusimos a hacer los updates. El señor tenía una barbaridad que eran 210 updates de Windows que tenía que hacer. Lo dejé correr, pasó como 1 hora, hice reiniciar la máquina varias veces, la apagué. Mágicamente se solucionó todos sus problemas. Entonces, por favor, llega el viernes, agarren la máquina y la apagan. O sencillamente le dan reiniciar. Van, hagan las actualizaciones de Windows. Si ven que el software está algo lento o no está funcionando bien, ciérrenlo, apáguenlo, apaguen la computadora, porque muchas veces eso es lo que ocurre. La computadora se va a dormir, llegamos al otro día en la mañana, la abrimos, la despertamos, quedó algo que estaba corriendo que no terminó de cerrarse el proceso, y eso también genera problemas. Son actividades bastante básicas de cuidado de equipos de computación. Hacer los updates, apagarla periódicamente, si tenemos un antivirus, correr el antivirus y dejarlo que limpie todo lo que la computadora antes de trabajar con los proyectos. Ahora sí. Cristina o René. Perfecto, muchísimas gracias Carlos por esta presentación. René, también gracias por todo el soporte. Y gracias a ustedes por asistir. Como se mencionó, solo les vuelvo a recordar que tenemos estos entrenamientos para todos nuestros clientes que están activos. Estos entrenamientos no tienen costo. Entonces, si están interesados en asistir a algún entrenamiento, me pueden avisar y yo les envío un código de descuento para que se registren con este código y sea completamente gratis el entrenamiento para ustedes. Eso es parte de estar activos en nuestro mantenimiento y soporte para nuestros clientes. Entonces, no olviden de hacerlo si están interesados. Por otro lado, también tenemos un programa de certificaciones. Si quieren certificarse en GeoGraphics como usuarios, pueden ser parte del programa. Si necesitan más información, con mucho gusto les puedo ayudar. Y como mencionó Carlos, si quieren evaluar más productos de nuestra suite sin costo alguno, les podemos ayudar con eso también. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Gracias, René y Carlos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Estamos siempre a las órdenes y siempre estoy disponible para ustedes. Entonces, que tengan un lindo jueves. Gracias. Hasta luego. Feliz día. Feliz día. Feliz día, gracias. Gracias.